programa de estudio, si es que ya se fijaron, están estos libros. No sé si todos ya tienen a mano su programa. Sí, estuvimos proporcionando en el examen de metodología a todos los compañeros. Creo que en el programa está esta lista inmensa de libros que les estoy mostrando ahora. Pero como les mencioné, este libro o este que está acá. Para la biblioteca es importante tener estos materiales. De igual forma, yo voy a estar alzando cada semana o cada día que tengamos clases estos materiales que les mencioné, que estoy preparando, que les va a servir mucho también para el examen. Bueno, ¿cómo va a ser nuestro método de evaluación? Yo creo que esto ya saben de memoria, ¿verdad? La asistencia es muy importante, ¿verdad? Para esta cátedra. ¿Cómo vamos a controlar? Quiero que siempre que entren al mail, en el chat pongan su nombre completo con número de cédula. Desde este momento pueden empezar a escribir. De esa forma yo voy a controlar la asistencia de cada uno. Al finalizar, antes de cerrar, voy a copiar y voy a pegar a mi planilla. Y de esa forma voy a controlar nuestra asistencia. Para todos los que están entrando ahora, les repito que la asistencia voy a controlar desde el chat. Quiero que pongan nombre completo con número de cédula. Esa va a ser nuestra metodología en cuanto a la asistencia. Ya saben, ¿verdad? Que la asistencia, para tener derecho al primer llamado, mínimo 70%. Entonces es importante la asistencia. Profe, hay que poner el nombre completo. Disculpame, yo entré recién. Sí, les voy a pedir por esta vez, cuando entren primera vez, que me pongan nombre completo para yo poder empezar mi planilla, ¿verdad? Eso les voy a pedir, nombre completo y número de cédula. Ya después vamos a ir ya con el nombre o con que me digan presente en el chat, ya vale. Pero esta vuelta les pido, por favor, nombre completo y número de cédula. De igual forma también les pido que en el Classroom tengan así, porque algunos tienen su primer nombre o inclusive su segundo nombre y su primer apellido. Entonces en el Classroom también pueden ir cambiando nombre completo. Me va a facilitar muchísimo también. Bueno, trabajo práctico, 10 puntos. Como les mencioné, voy a ir lanzando preguntas de la clase que van a ir completando al Classroom. Te va a valer un punto hasta llegar a 10, ¿verdad? Y eso nos va a servir de trabajo práctico. Saben que tenemos 2 parciales de 20 puntos. Tengo entendido, no estoy segura, que son presenciales. Eso voy a confirmar. No sé si el delegado maneja esa información, pero eso está pendiente. También, sí, Profesora, disculpe, usted mencionó a las parciales, la modalidad de las parciales. Las modalidades de las parciales. Sí, y respecto a este tema, profesora, eso se puede decidir entre el curso y los docentes. Son quienes determinan eso. Tenemos algunos profesores que están prefiriendo hacer presencial y otros que están prefiriendo hacer virtual. En su mayoría están prefiriendo hacer las parciales de modalidad virtual. Usted no sé cuál sería su preferencia. Y eso es cuestión de hablar con los doctores, ¿verdad? Sí. Respecto a la modalidad, ¿verdad? Sí. Eso queda a confirmar. También
el profesor tiene la costumbre de elegir las fechas de parciales en clase, con los delegados, con los compañeros. O sea, ustedes van a elegir qué fecha le queda mejor también para que no se acumule con otras materias, porque suele suceder mucho eso. Excelente. Bueno, Sí, profe, está súper bien. siguen entrando más compañeros. Bueno, total de puntos, ¿verdad? El proceso 50, eso ya manejan para habilitar en el primer llamado 30 puntos como mínimo. Y nuestra prueba final, nuestro examen final es de 50 puntos. Este PowerPoint, si quieren, también les puedo facilitar para que tengan a mano, pero creo que ya es algo que ya tenemos manejan, ¿verdad? una cuenta Instagram, profesora, en la cual subimos todas las cosas. Espectacular. Después te voy a estar mandando, seguro que te va a gustar mucho, profesora. Ahí tenemos Me gusta este grupo. toda la información importante y vamos subiendo a medida que pasa el tiempo más datos y novedades, resoluciones de sacar la facultad. Sí, muy organizados. Me gusta eso. Profe, te quiero hacer una consultita con respecto a la asistencia. Sí, por supuesto, te escucho. Sí, estuvimos conversando con algunos docentes acerca de la asistencia y nos habían dicho que por reglamento era mediante el Classroom, que eran con lecciones. No sé si... Bueno, la verdad que esa información no manejo, ¿verdad? Pero el año pasado, con este mismo reglamento, nosotros nos estuvimos manejando así. De igual forma, yo voy a hablar con el doctor. Si él me dice que es así, que vamos a llevar la asistencia así, lo vamos a hacer. Todo sea para comodidad de ustedes. Aquí claro, nadie eso algo que según los datos que usted diga, como el nombre, apellido, número de cédula, y yo le voy a ir mandando un informe de cada asistencia que hay. Entonces, me encargo también de hacer eso, profesora. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad me gusta lo organizado que son. Eso me gusta, porque muchas veces ese es el problema, ¿verdad? De cómo llevar la asistencia. Hoy voy a llevar de esta forma. El día de mañana podemos empezar ya así con esa metodología. Me gusta mucho. Pero como les digo, acá buscamos que estén cómodos. Acá nadie está para ser malos ni malas. Bueno, no sé si les parece si empezamos lo que sería la lección. Sí, profesora, preparado para anotar todo ya. Bueno, voy a compartir de vuelta mi pantalla. Me avisan si están viendo. Bueno. Ahí se ve el PowerPoint, profesora. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Bueno, antes que nada, si cada uno ya se puso a leer lo que es el programa, se habrán dado cuenta. Es importante que me sigan con el programa y que estudien con el programa. Así no salimos del tema, no nos desviamos del tema, ¿verdad? No sé si se fijaron que el programa se divide en partes, ¿verdad? Esta primera parte, y creo que la clase de hoy y la clase de mañana vamos a continuar con lo que es la introducción de la criminología. Ya la otra semana vamos a empezar, ¿verdad?, con el desarrollo histórico del derecho penal y la criminología, que abarca prácticamente varias lecciones. Entonces es importante que se ubiquen, ¿verdad?, en el programa. Entonces empezamos lo que es la introducción de la criminología. Y aunque aburra, siempre te preguntan, ¿qué es la criminología? Siempre se empieza así. ¿Qué es la criminología? ¿Qué es lo primero que le viene en la mente a la clase cuando yo digo criminología?
El estudio del crimen podría ser, profesora. El estudio del crimen. Tranquilamente. Sí, puede ¿Estudio ser. jurídico del crimen? ¿Necesariamente es un sector jurídico o puede ser otro? El estudio del crimen. Excelente. ¿Otra persona que se anime? Cualquier palabra que se le venga en la mente. Nadie. O voy a elegir yo. Sí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Podría ser la sistematización de los diferentes hechos punibles? Puede ser. Frío todavía. Pero está bien. Ya es una Profe, idea. Sí, podría ser la ciencia. social. ¿quién habló primero? Hablamos. Sí, Dale. Podría ser la ciencia que estudia los crímenes en una sociedad. Necesariamente también. en una sociedad, no puede ser en algún otro sector. también incluye la sociedad. Claro. También, El que pero estudia el también origen otras del crimen. vertientes. Ujú. El origen del crimen también. O sea, y claro, al La estudiar- personalidad del delincuente también, profesora. La personalidad Las del causas por las delincuente. que se cometen los también. ¿Cómo? el crimen- Las causas el crimen- por las que Las- se cometen los crímenes. Sí, las causas. Las causas y circunstancias. Profe, yo ahí tengo una consulta, profe. ¿En qué diferencia, por ejemplo, hay entre criminalística y criminología? Muchísima diferencia. Hoy primero vamos a centrarnos en lo que es la criminología. Vamos a entender primero lo que es la criminología. Porque la criminalística es otra cosa. O sea, está muy ligada a la criminología y al derecho penal, pero su objetivo es totalmente diferente. La criminalística investiga la escena del crimen. ¿Para qué? Para demostrar cómo se cometió esos hechos delictivos. ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Qué los motivó a hacer eso? La criminología creo que es más para prevenir el delito. Es para prevenir el delito, sí, por supuesto. Profesora, la criminología supongo que sería más en un apartado teórico y la criminalística en un apartado práctico, si no me equivoco. Así mismo, excelente. Esa es la diferencia principal para entender, ¿verdad? Ujú. La diferencia es totalmente diferente. Sí están muy ligados. Uno necesita del otro, el otro necesita del otro. Así. Pero es totalmente diferente en cuanto a su objetivo, ¿verdad? Pero hoy vamos a centrarnos en lo que es la criminología. Mañana vamos a dar con más profundidad la criminalística para entender. Bueno, ¿qué es la criminología? Cuando yo era alumna, igual que ustedes, lo primero que me vino en la mente cuando escuché criminología fue las series, ¿verdad? Las series que están basadas en homicidios, en asesinatos, ¿verdad? Para mí era eso, resolver un crimen, investigar, analizar pruebas, indicios, ¿verdad? Estudiar la mente del criminal, estudiar al criminal en sí. Entonces, estudiar la personalidad de las personas que cometen los crímenes también podría ser criminología. Sí, claro que sí. A la víctima también puede ser. A la víctima también. Muy Y bien. al suceso también puede ser, profesora. O sea, a todo lo relacionado al crimen sería. A todo lo relacionado al crimen. Claro. Las circunstancias puede ser, ¿no? Las características. Claro. La sociedad, vamos a llegar a eso. Sería entonces, profe, que estudia la víctima, Claro que sí, a la víctima. o sea, a la víctima, al victimario y a los medios de control social. Sí, profesora. Excelente. Freddy Fernández. Profe, la psicología entonces estaría ligado a esta materia, ¿verdad?
Así mismo, pero ustedes están muy, muy, muy adelantados. Sí. Me gustan. Estuvieron leyendo, eso es bueno. Nos gusta Profe, la adelantar. criminología estudia las causas, ¿verdad? Sí, las causas de por qué esa persona, por qué ese sujeto cometió un hecho punible, ¿verdad? Pero vamos a definir primero qué es la criminología según nuestro material, ¿verdad? Y voy a empezar diciendo que la criminología es una ciencia multidisciplinar. Estaban ustedes diciendo que tenía relación con la psicología, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es multidisciplinar? Es muy sencilla la respuesta. Porque es una mezcla de varias ciencias, de varias disciplinas. Sabemos, ¿verdad?, que estas disciplinas conservan su propio método, ¿verdad? Pero es una ciencia multidisciplinar porque para su formación, para que sea posible el fenómeno criminología, concurren varias ciencias. Por eso se dice que es una ciencia multidisciplinar. Es una ciencia multidisciplinar que estudia las causas y circunstancias de los hechos delictivos desde todas las vertientes: delincuente, delito, víctima y el control social. Esas serían las vertientes. Desde la propia psicología, desde la personalidad del individuo hasta la influencia que tiene la sociedad en cada uno, ¿verdad?, de ellos. Entonces queda claro esa parte. La criminología va enfocado al estudio del hombre, a su comportamiento, con relación, ¿verdad?, al fenómeno delictivo. Así dice nuestro material. Voy a mudar nuestro PowerPoint. Y como estábamos diciendo, ¿verdad?, muchas veces se ha confundido a la criminología con otras ciencias, con la criminalística, como dijimos al principio, también con la psiquiatría y hasta con el derecho penal. La criminología es una base muy importante para el derecho penal. Eso vamos a dar más adelante para entender. Pero es muy importante esta materia para después dar derecho penal, ¿verdad? Tiene un carácter novel, tiene independencia también como ciencia, también tiene autonomía, pero como dijimos, depende también de otras ciencias para su formación. Hay otro concepto, porque hay varios conceptos, van a encontrar muchos conceptos de criminología, pero yo me quedo con este concepto que les voy a decir ahora, que está en nuestro material, que dice que es una ciencia independiente, claro que es independiente, y es una ciencia empírica. ¿Por qué? Porque está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Mañana nuestra lección va a tratar sobre métodos de la criminología y vamos a entender más lo que es la experiencia y la observación. ¿Cómo uno llega al conocimiento empírico? A través de la observación y la experimentación de un fenómeno, de algo. O sea, es lo que aprendemos después de percibir o de interactuar con otros seres vivos, con un objeto, con un fenómeno, ¿verdad? No nace de suposiciones ni de deducciones, sino de la propia experiencia. Por eso nos quedamos con este concepto. Es una ciencia independiente, empírica,
interdisciplinaria, como dijimos al principio, porque se compone de varias disciplinas, ¿verdad?, que están relacionadas y que supone la colaboración de ellas, de todas esas ciencias. ¿Y qué estudia? ¿A quién le estudia? Al delito, al delincuente, por supuesto, a la víctima y al control social. Estas 4 vertientes, el delito, el delincuente, la víctima y el control social, son objetivos principales de la criminología. Esto vamos a ver en esta lección más abajo, ¿verdad? Con más profundidad vamos a analizar cada una de estas vertientes. Profesora. Sí, te escucho. ¿Puedes mencionar otra vez las vertientes? Las vertientes u objetivos de la criminología son el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Ahí está el control social. Acuérdense de eso. Excelente. Es lo principal. Bueno, habíamos dicho entonces ya repetidas veces que una ciencia multidisciplinar que tiene relación con otras ciencias, por ejemplo, con la psicología, la sociología, la psiquiatría, pero también tiene relación por sobre todo con el derecho y más específicamente con el derecho penal. ¿Y por qué creen que hoy nos encontramos en la carrera de Derecho estudiando a la criminología? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué cree la clase que estamos hoy estudiando a la criminología? Pues, profe, más que nada, tipo, la criminología estudia al crimen en general y para vos saber de algo tenés que saber de todo lo que lo rodea y qué provocó esa reacción. Excelente. Perfecto. Freddy, ¿verdad? Sí, querida profesora. Muy bien. Bueno, habría que saber también más o menos cómo piensa el delincuente. Claro que sí. Eso nos sirve entender para prevenir, más que nada. Profesora, me parece que hay una compañera que está queriendo ingresar, que se llama Lilian, que no está pudiendo, profesora. No sé si te aparece ahí. No sé si ya le acepté ahora. Lilian Quintana. Sí, profesora. Ya está presente. Excelente, excelente. Profesora, yo tengo una consulta respecto a lo que dice el segundo punto. Dice, lo importante en este título es tener presente su carácter novel. ¿Qué sería el novel? Autónomo. Y que es autónomo, sí. Que es autónomo, que abarca varias, o sea, tiene su propia manera de estudiar, de observar, pero también que depende de otras asignaturas, ¿verdad? Eso quiere decir que es nuevo también, una situación nueva. Sí. A eso más bien se refiere, ¿verdad? Profesora, sería también, profe, que si hay una... Adelante, Freddy. No, habla así, Alberto. Bueno, era una consulta con respecto a la profesión desde el punto de vista de la aplicación. Ahora, cuando el Ministerio Público ha acusado y se ha elevado a juicio oral y público, por un lado, el Ministerio Público pretende una pena de 20 años y el abogado defensor pretende la reducción de la pena. Ese sería el ejercicio del profesional. O sea que si existió el hecho punible, se demostró que el acusado es culpable. Desde el punto de vista del abogado defensor, ¿cómo se explica que deba reducir la pena? ¿Es una cuestión de responsabilidad con su cliente o es un objetivo que, o sea, por dónde va el tema? O sea, que si sabemos que es
un delincuente confeso es una amenaza Sí. para la sociedad, ¿por qué debemos defenderle? ¿O una cuestión de que nuestros honorarios dependen de que obtenga menos años de prisión? Mira, yo te cuento que lo que menos, cuando el día de mañana ustedes salgan en la profesión, lo que menos le va a importar al abogado es eso. Uno está ahí para defender inclusive lo indefendible, ¿verdad? Todos tenemos derecho a un abogado, ¿verdad? Y vos estás peleando ahí por declararle inocente o reducir la pena, porque ese es tu deber, no porque así está en la ley. Vos tenés que demostrar que es inocente o que puede recibir menos pena por tal motivo. A vos no te va a interesar lo que diga la ley o cómo debería de ser. Muchas veces los clientes no te dicen la verdad, te mienten. Profe, ¿Sí? ¿qué tal? Guillermina Cabrera te saluda, profesora. ¿Cómo estás? Quiero opinar un poquito con respecto a lo que el compañero dijo y coloquialmente hablando. En este caso el abogado es el que va a defender al cliente, para eso se nos va a contratar en un futuro, ¿verdad? Y siempre hay una frase que dice, decime tu verdad que yo te invento la mentira, ¿verdad? Así mismo. Y depende de dónde está el abogado. Si el abogado está en una función pública, por supuesto que se va a regir por las leyes y va a buscar Claro. la alta condena para esa persona o demostrar de que es culpable. Pero si está del lado del cliente, yo tengo que demostrar, aunque él cometió eso, yo tengo que demostrar, ahí está mi capacidad Claro. de defensa y de todo lo que yo voy a poner en práctica, todo lo que estudié, ¿verdad? Sí. Y esa es nuestra función, ¿verdad? Esa es nuestra función, por eso nos llaman letrados. Y si no, profe, también coloquialmente cuando vaya a caer humo, ay, si es que no le vamos a defender a nuestro cliente, ¿quién pico te va a pagar si es que no le vas a defender? Eso Bien, también. ¿verdad? Eso también. Yo les cuento que es así, no es algo que, bueno, así está en la ley, o le vas a decir a tu cliente, no, vos cometiste este hecho, yo no te voy a poder defender. No le vas a decir eso. Él va a venir y te va a decir, sí, yo cometí este delito, o no cometí, pero te voy a dar tus honorarios tanto. ¿Qué vas a hacer? No le vas a rechazar, no le vas a decir, no, yo no te puedo defender, no. Obviamente que podés también, si es que no querés cobrar, o no te dejas tu principio, o qué sé yo, ¿verdad? Pero es algo que tenés que hacer. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. En esta parte me gustaría mucho escuchar. Sí, Inclusive, claro. profe, cuando nuestro trabajo muchas veces nos obliga a defender lo indefendible, al menos en mi situación, muchas veces tenemos que o defenderle a el presidente, senadores, diputados en manifestaciones. Y yo ciertamente estoy de acuerdo muchas veces con lo que la gente reclama. Inclusive creo que me tocó trabajar cuando mi mamá inclusive se fue a manifestarse para que le suba el sueldo a los docentes. Por ejemplo, mi mamá es docente jubilada. Y Con yo el pueblo. tenía que, mi mente estaba, bueno, yo quiero que a mi mamá y a sus compañeros se les suba el sueldo, pero yo no podía hacer nada. Si mi mamá venía contra el Senado o contra el Congreso, yo tenía que estar ahí para defender porque ese es mi trabajo. Es tu trabajo. Es y mi tu obligación deber. por ley, tanto la ley de... Es tu deber, tu obligación. Los que hacen huelga, únanse a nosotros cuando le gritan a la policía o a los cascos azules, pero no nos sentamos a entender de que es su deber estar ahí. O no nos guste. Exactamente, es así. Y más o menos eso es el trabajo también o la función del abogado. Muchas veces no nos va a gustar una situación, pero vamos a tener que justamente... La gente te dice, te reclaman, ¿por qué no venís a apoyar? Nosotros también luchamos por sus derechos. Si yo apoyo o me manifiesto cosas que no me permiten por ley, no te permite. ¿Quién le va a dar de comer a mis 2 hijas? Así ¿Quién le es. va a ayudar a mis padres? Gracias a mi investidura yo hoy en día puedo y tengo lo que tengo. Esa gente que me está diciendo vení manifestate no me va a dar un sueldo como me da el Estado.
No. Ni Pero le es que va a la dar compañía, educación ni salud a mis hijas. así es. No, hay muchas cosas que la gente dice o habla por hablar y no entiende, ¿verdad? Lo que es la función de la Policía Nacional. No es difícil. Veo que trabajas en la Policía Nacional. Tengo colegas también que son abogadas que están en esa institución y es muy difícil, pero nadie les entiende. Nadie les entiende. Bueno, vamos a continuar entonces si es que ya no... Estábamos en por qué estudiamos a la criminología en nuestra carrera. Y yo considero que es una de las asignaturas más importantes en lo que es a la formación de un abogado, ¿verdad? Porque amplía también mucho nuestra visión en cuanto a la función de la ley, ¿verdad? Que no es solamente castigar, ¿verdad? A quien haya infringido, sino que también le proporciona una imagen al delincuente más próximo a la realidad, ¿verdad? Nos permite entender que es un ser de carne y hueso que siente, que padece, que está sujeto a emociones, a necesidades y que obra también bajo un imperio de circunstancias muchas veces que no entendemos, ¿verdad? Tiene una importancia, una gran importancia dentro de nuestra carrera en el sentido de que estudiamos el comportamiento de los presuntos criminales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar medidas correctivas, como dijeron algunos compañeros al principio. ¿Para qué? Para evitar futuras actuaciones similares, ¿verdad? Por eso estudiamos a la criminología. Es muy importante entender. Ahora, cuando vayamos al apartado de qué relación tiene la criminología con el derecho penal, vamos a entender un poco más por qué estamos estudiando a la Profe, sobre ese criminología. punto ¿Sí? podemos observar que de alguna manera existe una especie de... O sea, que estamos, como sociedad, idolatramos a narcotraficantes, a traficantes de influencia. Por ejemplo, por la televisión, estas series de Narcos y Escobar, Gaviria y otros. Y pareciera que idolatramos a los criminales. Sí. Pareciera que les damos una posición en la sociedad, ya sean políticos, ya sean empresarios inclusive. ¿Y cómo se plantea la criminología ante esto? ¿Debería haber alguna corriente que estudia por qué actuamos de esta manera? Y por el otro lado, pareciera que existe una percepción de impunidad. Entonces, muchas personas o sujetos de diversos sectores cometen hechos punibles y dicen, bueno, fulano me va a defender. Pero al final la lógica, y justamente es lo que hace un tiempo se presentó un caso que bueno, una persona que trabajaba como encargada de hacer depósitos va y, bueno, se apropia, la figura penal es la apropiación, se apropia de eso y, bueno, un día abandona el trabajo y después presenta una demanda laboral. Entonces, por despido injustificado y cae la demanda, corre traslado y todo lo demás. Entonces se presenta que la lógica es la siguiente: las personas se apropian, hurtan y luego pretenden ampararse en las leyes. Ahora, ¿qué definición o cómo responde la criminología ante estas situaciones? Por un lado, de idolatrar al criminal y por el otro lado, de ampararse y utilizar la ley como medida para perpetuar esta criminalidad que estamos observando. Sí, y mira, estás muy adelantado, eso te digo. Es muy interesante y vamos a tener una lección entera respecto a eso, respecto al crimen organizado y cómo influye en las personas, ¿verdad? Así que vamos a dejar eso para esa lección, para no mezclar tanto las cosas y
entender primero más o menos a dónde va nuestra materia. Pero es muy interesante y quiero que guardes esa pregunta y te voy a responder en esa lección. Esa lección va a ser muy interesante porque les tengo preparado algo muy actual, ¿verdad? Que está ocurriendo en nuestro país, por ejemplo, en este caso del clan Rotela, el PCC, ¿verdad? Que es como vos dijiste, cómo influye, ¿verdad? En las personas que están privadas de libertad. Muchas veces tienen que entrar en cierta organización para sobrevivir, ¿verdad? Y ahí entra mucho también lo que es la sociedad, cómo influye la sociedad y las personas en un delincuente, ¿verdad? Todo eso vamos a estar desarrollando en esa lección. Para no mezclar tanto y no adelantarnos tanto, vamos a desarrollar en esa lección, si te parece. Pero me parece Ok, profe, muchas muy gracias. interesante y excelente tu acotación. Bueno, vamos a continuar. Vamos a adelantarnos un poco. Voy a mover mi PowerPoint. La etiología. Siempre, primeramente, cuando vamos a empezar a estudiar, siempre tenemos que entender de qué es lo que nos habla el título, qué es lo que significa, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la etiología? ¿Verdad? Siempre que no entendemos una palabra, y esto me sirvió muchísimo para estudiar en la época de estudiante, yo buscaba el significado de algo que no entendía, ¿verdad? Y ahí encontraba la respuesta muchas veces, ¿verdad? Entonces, no podemos continuar con el contenido sin entender antes qué es lo que nos está pidiendo o de qué es lo que trata, ¿verdad? La etiología es el origen, la procedencia de las palabras, ¿verdad? Y explica muchas veces su significado, ¿verdad? Nos dice nuestro PowerPoint que es una palabra híbrida. ¿Qué significa híbrida? Porque trata de dos términos, o sea, lleva dos elementos de diferentes lenguas. Dos elementos de diferentes lenguas. Eso quiere decir palabra híbrida. Entonces, viene de dos elementos diferentes, viene de una voz latina y de otra griega, ¿verdad? La voz latina crimis, que significa crimen. Y la palabra logos, que significa tratado. Entonces, significa tratado o ciencia del crimen, ¿verdad? Esta actual denominación de la criminología, algunos autores refieren de que es Pablo el que empezó con esto, con esta denominación de criminología, pero en donde primera vez se escuchó la palabra criminología o se leyó en un material criminología fue en la obra de Garófalo. Y recuerden bien este nombre porque vamos a estudiar muchísimo sobre el aporte de Garófalo en la criminología, ¿verdad? Profe, una consultita. ¿Estas Sí, diapositivas que usted está desarrollando la va a alzar en el Classroom? claro que la voy a alzar, por supuesto. Gracias, profe. Bueno, vamos a continuar. El origen de la criminología. Obviamente que la criminología ya existió siempre. Desde que existe el crimen, existe la criminología ahora. Pero como disciplina es relativamente joven, ¿verdad? Existen numerosos antecedentes, ya que se remontan ya desde la Grecia clásica,
Pero fue recién en 1885, como dice nuestra diapositiva, cuando se utilizó el término de la criminología, como les dije, ya de una manera formal, ¿verdad? Y fue obviamente Garófalo que utilizó por primera vez esa palabra en un título, o sea, le puso como título a su obra, ¿verdad? Ya también grandes filósofos griegos ya consideraban Pinardo. Sí. sí. Algunos autores señalan que fue él el que denominó la criminología. Pero en la siguiente diapositiva menciona a Garófalo. Garófalo fue la primera persona que dijo criminología como palabra. Ajá. Y puedes retroceder. Pero la criminología como ciencia, como investigación, eso ya existía hace mucho tiempo, Claro. sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Y Topinardo Pero lo que es qué hizo? Lo que es el estudio, la investigación, ya sea de forma experimental o de observación, en materiales, investigación, todo eso es César Lombroso quien empezó. Uh-huh. Después vino Garófalo. César Lombroso fue el primero que empezó a estudiarle al delincuente, sus aspectos. Hay muchas cosas interesantes que vamos a estudiar sobre él, que nos sirven hoy en día. Algunas cosas ya obviamente que no va al caso, sí, pero nos sirven para entender un poco también cómo la criminología va evolucionando, ¿verdad? Aparte que pasan los años. ¿Sí? ¿Quién quería? Profesora, ¿puedes poner una diapositiva atrás? Sí. Ahí todavía una duda respecto a eso. Y después, sí. Y entonces en el 85 Garófalo le pone el nombre de criminología a este estudio para individualizar el mismo. Y en cuanto a Pablo Topinard, ¿él qué hizo entonces? Bueno, él tengo entendido que era un antropólogo, sí, que también que tuvo sus inicios como investigador dentro de lo que es la criminología, ¿verdad? Uh-huh. Algunos autores señalan que en realidad la palabra criminología vino de él, ¿verdad? Que él fue el que denominó esta materia en 1883. Uh-huh. Pero como materia, nosotros como cátedra, es Garófalo el que por primera vez plasmó en un libro la palabra criminología. Eso tengan el origen, ya está. Todo esto desde el programa, profesor. Carácter, todo esto está de acuerdo al programa. La diapositiva y también el material que les voy a proporcionar.
es, tiene un que está dentro de la psicología o de la psiquiatría, por ejemplo. Dice, se relaciona con el delito tanto como hecho fáctico. Hechos reales. Algo comprobable podría ser, profesor. Exactamente. Fáctico. No en teorías ni Claro. en ideas, sino en hechos reales. Profesora, lo fáctico es aquello que está dentro del mundo tangible. Podría ser eso. Para entender bien es el mundo tangible y el intangible. Y entonces, el mundo tangible es aquel en el cual nosotros percibimos con los sentidos. Y el intangible es aquel que no. Abstracto, una idea, por ejemplo, formaría parte del intangible. Excelente. Y el tangible. Sí, perfecto. Claro. Excelente. Ya estaba anotando. Muy bien. Entonces, eso también es otra característica, ¿verdad? De la criminología, ¿verdad? Es autónoma porque tiene sus propios métodos, sus propios conceptos, ¿verdad? Para estudiar la empresa con otras ciencias, ¿verdad? Que también estudia el delito, ¿verdad? Estudias las causas sociales que impulsan a un individuo a cometer un delito, ¿verdad? Eso en cuanto a la sociología criminal, ¿verdad? También la psiquiatría, una relación bastante con la psiquiatría. Vamos a tener una lección entera sobre esto. La psiquiatría, ¿verdad? Que estudia las enfermedades mentales, pero lo que nosotros vamos a hacer es estudiar las enfermedades mentales del delincuente. A ver si eso también incide o no a que él haya cometido un hecho punible, ¿verdad? Y qué efectos tiene también sus hechos. La psicología también tiene relación con la psicología, que estudia la personalidad del individuo, las funciones psíquicas, las motivaciones, la conducta del delincuente, ¿verdad? Entonces, esto como carácter de la criminología. Y acá entramos a algo interesante. El objeto de la criminología, las conductas delictivas y las reacciones sociales. Como ya repetimos al principio, delincuente, delito, víctima y control social. Estas 4 variantes tienen que memorizarse muy fácil, porque es el objeto de nuestro estudio. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Profesora, ¿puedes retroceder una diapositiva? Sí. Que mencionaba las conductas delictivas. Y las reacciones sociales de quienes, de la víctima y del control social. Ya vamos a entrar en ese punto, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre un delincuente y un criminal, profesora? Es lo mismo. Ah, lo mismo. Es sinónimo, son sinónimos. A veces decimos delincuente, criminal, son sinónimos. Yo el delincuente me imagino más como un vagabundo, algo así. El crimen. Algo más. No necesariamente. Un psicópata. Sí. ¿Vamos a estar hablando de psicópatas, profesora? Todo. Hija, Mira, va a estar buenísimo. muy interesante, pero Muy no nos apuremos, porque, o si no, vamos a marearnos todo, porque hay mucha teoría, hay mucho que estudiar, que leer, pero muy interesante. Genial. Bueno, vamos a estudiar entonces esto, el objeto de estudio de la criminología.
el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Y alguien, a ver si quién me puede definir o decir, ¿verdad?, ¿qué es el delito? Cuando todo el mundo dice, ese es un delito, esto no es un delito. Sería una situación, profesora, Un hecho punible, profe. un hecho. Un hecho punible. Un hecho punible. Que puede tener Una sanciones. falta a las leyes. Muy bien. Muy bien. Es muy sencillo, ¿verdad? Es un hecho, es el hecho que la ley prohíbe. La ley prohíbe o impone una amenaza de pena. Eso desde el punto legislativo. Es lo que la ley describe como hecho ilícito. También podemos decir que es una conducta humana, pero puede ser cualquier conducta. Agua, por ejemplo. Porque no le... ley. Claro, No le haces daño a claro, nadie. claro. bien. Es como que no Maragua traspasa no le hace los daño a derechos de nadie, los profe. demás, Esa no es un hecho punible. ¿verdad? Exactamente, porque no está tipificado o no está descrito como un delito tal. Claro, pero El Código Penal. como delito que se toman en cuenta los derechos de las personas. O sea, si se traspasa un derecho, se convierte en un delito. Si no... Sí. Y de Pero ahí si vos le radica la prohibís tomar agua a importancia una... de nuestra... sin Sí, ser un pero delito no es o... algo, sí, pero no es algo que vos decís por puro capricho, esto es un delito. No podés tampoco. Depende mucho del contexto de eso. Si es tu agua, tendría... Sí, Pero pero no es a una lo que ley voy porque es que no está estipulado eso. O sea que todo lo que no está estipulado se puede hacer. Vos le podés prohibir que no tome tu agua. Y si toma, no le vas a dar 10 años de cárcel por eso, ¿verdad? No le vas a dar una multa por eso. Porque en la ley no así está mismo, estipulado eso. porque en la ley no está. Pero hay que entender también que los delitos no, uno no dice, o el legislador no dice, no es lo que quiero Claro. decir. Se analiza primero para... Se analiza, ahí está, se analiza, y de ahí radica la importancia de nuestra materia, porque eso es lo que nosotros hacemos acá, estudiamos también el delito. Y el derecho penal se toma de la criminología para decir, esto es un delito. ¿Entienden? Esa es la importancia de este apartado, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con el principio de legalidad, no sé si ustedes ya escucharon eso, el principio de la legalidad, para que una conducta pueda considerarse delito, tiene que estar descrito, tipificado, como dicen los penalistas, en las leyes. Si no encuentra tipificado en dichas normas, no puede ser considerado delito, por muy injustos o dañinos que puedan ser en ese momento. En ese momento. Profesora, ¿puedes repetir? Se refiere a que para que una conducta pueda considerarse delictiva, tiene que estar descrito, tiene que estar tipificado, como dicen los penalistas. Descrito, tipificado ¿en dónde? En las leyes penales o en la ley. Todo lo que no se encuentra tipificado o no se encuentra descrito
como tipo penal, no puede considerarse delictivo. Puedan ser momentos. Cuando desarrollemos la parte histórica del derecho penal se van a dar cuenta de cosas de que hoy decimos, no, ¿cómo esto va a ser un delito, verdad? Del derecho penal y de la criminología. Entonces, está bien definido entonces lo que es el delito, ¿verdad? Sí. Y la importancia que tiene la criminología aquí. Gracias a la criminología, el derecho penal puede decir, esto es un delito, esto es un crimen. Porque no se tipifican, uno no puede, el legislador no puede decir de manera caprichosa, esto infringe, o esto es un delito, o esto infringe las normas sociales básicas, no. Todo ese estudio lo hacemos acá, en la criminología. Muy bien. El delincuente. Ahora, ¿quién me puede decir quién es el delincuente? ¿Cómo se puede definir el delincuente? Personas con comportamientos delictivos. Es una persona Es el que que comete un realiza acto en contra de la ilícito. ley, lo que establecen las leyes. Perfecto. Ricardo, ¿vos Muy querías bien. decir algo? Sí, quiero decir que Sí, le escucho. un delincuente es el que comete un acto ilícito en un momento y en un lugar determinado. Excelente. Va a ser fácil el sujeto que comete delitos. La persona que viola la ley. Ese es el delincuente. Y si comete Ya es un delito ya es considerado un delincuente. Claro. Podría ser una infracción de tránsito. Porque ¿cuál es la diferencia entre los delitos y los crímenes? Porque es diferente. La pena privativa de libertad. Ahí está, excelente. La pena privativa de libertad. Ahí está la diferencia. Para los crímenes son 5 para arriba y los delitos 5 para abajo. ¿Cómo sería eso? 5 para arriba y 5 para abajo. Por ejemplo, cuando leen el Código Penal, voy a abrir cualquier estafa, dice, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. ¿Es un delito o un crimen? Es Delito. Delito. ¿Por qué? Delito, profesora. Cuando recibe una pena privativa de libertad de mayor a 5 años ya es un crimen. Exactamente. Por ejemplo, 25 años es un crimen. Sí. Profe, ahí hay algo también así, por ejemplo, el tema este de los feminicidios que abundan ahora en nuestro país. Delito ya se tipifica también como crimen. Crimen, claro. Sí, y antes era como un derecho, si Mati me ayuda, creo que era civil, o sea, un proceso privado, ¿verdad? Sin embargo, ahora... acción privada. Exacto. Por Pero, querer. sí, pero sin embargo ahora ya de oficio los... La acción penal pública. Exacto, ya es de oficio. Ya, porque lo hace la fiscalía, ¿verdad? Así mismo, muy bien, excelente. Bueno, y qué importante es el delincuente en nuestra materia, es el, ¿cómo se dice? El personaje principal de la... El protagonista, profe. El protagonista de la novela. Ese es el delincuente. Y vamos a estudiar muchísimo al delincuente desde la perspectiva de César Lombroso, porque él hizo una clasificación de delincuentes. Él dijo, delincuente loco moral. Les clasificó. Muy interesante. Eso también vamos Bien, profesor.
¿Quién? César Lombroso. Ah, Lombroso. Sí. Ya lo mencionamos, me parece. La víctima. ¿Por qué? ¿Quién es la víctima? ¿Cómo podemos definir a la víctima? La persona Sujeto que a quien, afectada. sujeto a quien recibe el acto delictivo. Excelente. Excelente. Muy fácil. Y es muy importante también estudiar a la víctima en la criminología. Por culpa, ¿verdad? La persona que sufrió las consecuencias de una acción delictiva. ¿Cuál es la finalidad de estudiarle a la víctima del delito, su personalidad, sus características, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con el delincuente? ¿Cuál fue el papel que desempeñó en la génesis del delito? Es importante, ¿verdad?, en el proceso de investigación general de delitos, porque no solo nos dice quiénes fueron las víctimas, nos cuenta su historia personal, sus hábitos sociales, ¿verdad? Nos ofrece ideas sobre por qué fueron elegidos como víctimas, por qué esa persona en particular fue víctima, cuáles son las posibilidades de que la persona se convierta en una víctima al azar, cómo se dirigió a esa persona, o fue la persona una víctima de la oportunidad, qué riesgo tomó el delincuente para cometer el crimen, cómo se acercó, cómo atacó a la víctima, cuál fue la reacción de la víctima también. Bueno, en algunas investigaciones criminológicas se encuentran claramente que la víctima ha sido la principal causa del crimen muchas veces. Por lo tanto, nos sirve también para determinar la causa de la víctima, o sea, la causa del delito, ¿verdad? Y por qué se le considera víctima. Todo eso también vamos a estudiarlo, ¿verdad? El control social. ¿Quién sabe definirme este? Profe, ¿podría ser el conjunto de medidas con el fin de mantener un orden social? Por supuesto. Claro que sí. Una actividad también podría ser regular las infracciones. ¿Para qué? Para reducir, para evitar el conflicto que se desarrolla, ¿verdad?, dentro del orden jurídico. Obviamente siempre actividad, ¿sí? Los carteles, por ejemplo, de que hacen prohibido fumar, prohibido girar, todas esas cosas forman parte del control social, como Así ejemplo. mismo, ese es el ejemplo. Escucharon, excelente. Ese es un ejemplo para entender lo que es el control social. Muy bien, Guillermina, excelente. Toda sociedad de sus miembros en correspondencia, ¿verdad?, se debe obligar, ¿verdad?, esos mecanismos, la conformidad, normas y pautas de conducta, ¿verdad? Todo en este pequeño el control social. Entonces su implementación es necesaria, obviamente, una vez que sale a relucir
un desajuste entre el hombre y el ejemplo, ¿no?, que hizo la compañera para entender lo que es el control social. ¿Y por qué le interesa eso a la criminología? La criminología nos ayuda a educar a la población con el tema del delito. Al construir un fenómeno comunitario y social, de nada va a servir que nosotros ignoremos eso, el tema, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Para una convivencia, para una armonía, ¿verdad? Entonces, la prevención es una de las estrategias del control social. La prevención, que no solamente está dirigido a evitar el delito, ¿verdad? Esta se emplea en todos los ámbitos de la vida social. Y el delito, como un fenómeno social, es un producto también de la desigualdad social por los cambios, ¿verdad?, estructurales. Con las correspondientes también transformaciones económicas, sociales, que constituyen, ¿verdad?, la base objetiva para el desarrollo de la conducta. Un ratito, voy a cortar aquí y vuelvo en 5 minutos. Ok, profe. Bueno, ¿se entendió bien entonces el papel del control social en nuestra materia? Sí, profesora, ¿puedo repetir la definición del control social? Muy bien. Acuérdense bien de estos 4 objetivos. Ciencias que la integran, ya dijimos. Profesora, creo que la definición del control social, ¿puedes repetir? Es toda actividad tendiente a regular las infracciones humanas. ¿Para qué? Para reducir o evitar el conflicto. ¿Correcto? Excelente. Sí. De igual forma también creo que hice una definición parecida en el mate por leída. Las ciencias que la integran, ya dijimos, ¿verdad?, muchas veces que la criminología se aprovecha del conocimiento de otras ciencias auxiliares para llegar a su objetivo. Ya en otras lecciones vamos a dar con más profundidad también que tiene que ver la psiquiatría o la psicología o también la estadística. Eso vamos a dar en el día de mañana. La criminología en la actualidad. La criminología desempeña un papel fundamental en el mundo actual, ¿verdad? Porque estudia los componentes de la sociedad, como mencionamos también, la familia, la religión, la economía, y hace que la sociedad comprenda, controle y reduzca la delincuencia, descubriendo, analizando sus causas. Entonces, la criminología en la actualidad es algo importantísimo, algo que no sé, no puede existir. Yo digo que no puede existir el derecho penal sin la criminología. Esto es un poco. Ahora entramos a lo interesante.
la criminología y el derecho penal. Nos dice nuestro PowerPoint, existe una correlación entre ambas ciencias. O sea, existe una constante, ¿verdad? Es la manera de cómo la criminología, ya vimos, y creo que entendimos al principio, cómo la criminología ayuda y aporta al derecho penal. Porque la criminología se centra en un conocimiento real, dando respuestas, ya sea por medio de las investigaciones, de los estudios, de las estadísticas, ¿verdad? Que ayudan al caso a determinar el modo operante o el tipo de delito, ¿verdad? O sea, los fenómenos de la criminalidad y su característica. Todo esto que estudiamos en criminología es el fin de que el derecho penal evolucione y sea más objetivo también en las sanciones al delito. Profe, y ahí fue que vos dijiste hace rato de la importancia de la criminología con el derecho penal, porque gracias a la criminología el derecho penal puede decir tal o cual es un delito. Así es, porque el legislador no por puro capricho dice esto es un delito. Pero ¿por qué es un delito? ¿Y quién le responde eso? La criminología. Porque el derecho penal vinculación, ¿verdad? Con la víctima. Todo eso estudia la criminología y le sirve al derecho penal. Entonces es una base para que ya cuando ustedes tengan esta materia ya van a saber definir al derecho penal. Es la creación e interpretación que se utiliza para ejecutar la aplicación de ley. Excelente. Tiene también el estudio de la norma penal. Están comprendidos los delitos, ¿verdad? Es un conjunto de normas para mantener el orden, la paz social a través de esas normas impuestas por quienes, por las autoridades. Tiene también como objetivo promover el respeto, prohibir las conductas que ponen en peligro un bien jurídico, por ejemplo, la de atentar contra la vida de las personas. Eso sería. Profe, o sea que coloquialmente se puede decir que el derecho penal es el que castiga los delitos. No sé si están mirando el PowerPoint. Es la rama que se encarga de establecer qué conductas son las que lesionan los derechos de las otras personas y qué consecuencias jurídicas, qué pena va a recibir por cometer o por lesionar el derecho de otra persona. Ese es el derecho penal. Esto que está acá. No sé si ven. Todo esto. Correcto. Ahí esto ya hablamos mucho. La relación que tiene con la criminología. Ya dijimos mucho
sobre la importancia que tiene, ¿verdad? Y me gusta esto, la criminología sin el derecho penal está ciega y el derecho penal sin la criminología es una ciencia estéril. La criminología sin el derecho penal no tiene ni por qué existir. Porque ¿para qué uno estudia? ¿Por qué le estudia al hombre? ¿Por qué le estudia al crimen, al delito? No tiene razón de ser. La política criminal. Muchas disciplinas, muchas ciencias, ya vimos que se ocupan del hecho punible. No solamente la criminología. Por eso explicamos, entendimos, aprendimos que la criminología es multidisciplinar. En las últimas décadas, la criminología está cobrando un protagonismo muy especial también en los medios de comunicación, ¿verdad? Todos los días es noticia eso, ¿verdad? Es un hecho constante, ¿verdad? Que el fenómeno de la criminalidad trae también mucha audiencia y prueba de ello es el tema de las series televisivas que vemos todos los días en Netflix, que está lleno, que a lo largo que vamos desarrollando lecciones voy a ir recomendando porque nos sirven mucho también para nuestro estudio. Y este interés por la criminología provoca que cada vez más la ciudadanía reclame a los poderes públicos una respuesta, una acción ante la delincuencia, ¿verdad? De la que tienen noticia. Entonces, el conjunto de medidas y pautas, tanto jurídicas como educativas, que vienen aprobadas por el poder público con el fin de reaccionar y de prevenir el delito, es lo que se conoce como política criminal. Y nos dice nuestro PowerPoint, consiste en todas aquellas estrategias, instrumentos, acciones, ¿por parte de quién? Por parte del Estado. ¿Para qué? Para controlar, para prevenir delitos. Eso es la política criminal. Y las áreas de actuación de la política criminal son muy amplias. Por ejemplo, la seguridad ciudadana, también los derechos de los procesados, el sistema penal en sí. En un estado como el actual, democrático, estado de derecho, estado social, la prevención del delito es un objetivo esencial de la política criminal. Y esto ya escuchamos, y más ahora en época de elecciones, ¿verdad? Todo lo que nos prometen nuestras autoridades, futuras autoridades. Entonces es muy importante para conseguir resultados eficaces en cuanto a seguridad de las personas, es la política criminal el que se apoya en la investigación criminológica con el fin de que, repito, de prevención de la delincuencia y de la reincidencia. Yo les pregunto, ¿cuál es el objeto de las penas según nuestra Constitución Nacional? No sé si tienen a mano su Constitución Nacional. Si no tienen, no importa. Pero fíjate. Artículo ¿Qué artículo 20. sería, profesora? El objeto de las penas. Sí, adelante. Leo. Sí. Del objeto de las penas, artículo 20.
Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Y ahí está. Quedan proscriptas Sí. la pena de confiscación de Sí, bienes ahí y la de está ahí. destierro. Y ahí está. Sí. Claro. Entonces, el objeto de las penas está relacionado a la readaptación de los condenados, que sería como el cambio de su conducta de antisocial a social, que deje de perjudicar a la sociedad. Que deje de perjudicar a la sociedad. Y la Claro. reincidencia. Claro. Y ese es el resultado. Este es el resultado de la política criminal. Esto debería de ser. Claro, pero si miramos Tacumbú es medio complicado, profesora. Justamente eso les iba a preguntar. Exactamente. Funciona esto que dice la readaptación de los condenados. A lo mejor creo que 1% de la población, 1%. Esto es algo que hay que arreglar en el país, profesora, sin duda. También vamos a tener una lección sobre las penitenciarías, de cómo hoy está, de cómo antes estaban peor que ahora, o si seguimos así. Entonces, en primer lugar, hay que estudiar el fenómeno criminal que se pretende prever. De ahí la relación de la criminología con la política criminal. El análisis de las causas del delito. Ese es como primer lugar. Y la segunda fase sería analizar los mecanismos de prevención del delito. Y eso lo hace la política criminal. ¿A través de quiénes? De las instituciones. Tiene que llevar a cabo programas de prevención del delito. Acciones para fenómenos delictivos. Entender el origen, las causas. Y según nuestro material o lo que leemos en los libros, nos dicen, es como un sueño, ¿verdad? Que el fin esencial de la política criminal debe ser la búsqueda de la extinción de la criminalidad. Pero eso es una utopía. Eso no existe. Porque lo que más se puede lograr es disminuir los índices de violencia y de delincuencia, ¿verdad? Porque el delito existe, ha existido y va a existir porque es algo sustancial al ser humano. ¿Correcto? ¿Se entendió lo que es la política criminal? Sí, profesora. Ahí con esto terminamos. Sí, profesora. Cita los objetos de estudio de la criminología. Ya no dejar tarea, profesora. No, esto es acá me tienen que responder. Yo, profe. El delito, el delincuente, la víctima y el control social. Eso es lo que tenemos que tener acá en la cabeza cuando leemos la lección 1. Lo principal sería, profesora. La idea principal. Esto le va a servir para el examen. Tema de examen. Yo les voy a poner así siempre. Sí, la verdad Alguna actividad, a ver si estuvieron atentos. Pero, por supuesto que estuvieron atentos. Excelente este grupo. Me encantó lo adelantado que están. Se nota muchísimo el interés. Y se vienen muchísimas cosas interesantes. Muchísimas cosas voy a aprender con ustedes y ustedes conmigo.
Eso espero. Gusta mucho el tema, profe, y la verdad que es un placer compartir contigo y que nos concedas un poquito de tus conocimientos, nosotros que estamos necesitando y queriendo absorber todo lo que podamos. Sí, mira, lo que es la criminología y eso que yo no me dedico tanto a lo que es el derecho penal. O sea, no es algo que yo estoy especializada, pero me fascina lo que es la criminología. Obviamente que entendemos como base que tiene relación con el derecho penal, pero lo que es la criminología en sí, el estudio del delincuente, de los crímenes o hasta qué punto puede llegar el ser humano, eso es interesante. Bueno, Realmente es muy interesante la criminología. ahora Siempre solía preguntarle a los compañeros qué materia era la que les interesaba para este semestre y criminología frecuentemente era la favorita. me alegro, porque el mío también. Es muy interesante, muchas cosas vamos a aprender. A mí me gusta Y, mucho también. y no solamente en los libros, también en las series. Porque cuando vemos también, es inclusive más interesante, ¿verdad? Es muy interesante. A lo largo de las lecciones, yo voy a ir recomendando series que van un poco de acuerdo a lo que estudiamos. Y va a ser muy interesante. Tenemos mucho que estudiar. Muchas gracias por todo, profesora, sobre todo por la actitud abierta a escuchar consultas y a... Sin problemas. Me encanta esta didáctica de debatir. Me encanta. Profesora, ¿puedes recomendar las 3 mejores series de criminales? Voy a anotar ya. Para recordarme, tengo que mirar. ¿Y tus favoritas? El que me gustó mucho también, que también tiene que ver mucho, es el tema del fiscal Nisman. Ah, ese es tremendo. El fiscal argentino, ese profe que... El fiscal argentino, sí, que creo que un día antes que iba a acusarle a Cristina en frente al Congreso, se suicida. Se suicida. Supuestamente. Y es interesante la serie porque analizan cada paso de la escena del crimen. Y encima hablan varios expertos. Uno dice, no puede ser que se haya suicidado por este motivo. O sea, al final la serie te deja ahí. ¿Qué vos pensás? Así te deja la serie. Profesora, ¿y qué pensás, por ejemplo, de Better Call Saul, esa serie? Bueno, yo creo que se suicidó. Puedo estar equivocada también, pero no hay crimen perfecto. Porque si alguien realmente entró a su departamento y le mató y hizo la escena, transformó como un suicidio, es porque, no sé, es un experto. Y no hay crimen perfecto. Entonces yo digo que profe, otra serie que te recomiendo mucho también. presión, porque él se quedó solo prácticamente después. Nisman, profesora. Sí, Nisman. Ya prácticamente no... Otra serie, profe, que te recomiendo también que tiene bastante que ver con criminología es, profe, Murder se llama en Netflix. Es muy bueno. La trama principal de esa serie es increíble. Creo que ya escuché. Profesora, ¿me escucha? Sí. ¿Y Better Call Saul qué le parece? Eso no vi todavía. Esa es pero muy me buena. suena. De Breaking Bad, profesora, ¿viste? Breaking Bad. No vi todavía. Pues, profesora, te vamos a recomendar. No vi todavía. No, yo a veces veo, o sea, tengo poco tiempo de ver, pero cuando me interesa algo, siempre anoto y relaciono con la materia. Hay otra serie que también, cuando vemos sobre las sectas religiosas,
Y hay también una serie en Netflix que es Colonia Dignidad. Eso también nos va a servir muchísimo para esa parte. Colonia Dignidad. Colonia Dignidad. Que fue en Chile, en la época de Pinochet. Interesante. ¿Conoce? ¿Cómo? El Mecanismo, la serie brasileña. Del todo el sistema de corrupción en Brasil. Esa es muy interesante también. ¿Eso está también en Netflix? Súper, súper renombrada. Me dijeron muchas veces para ver esa serie, mi ex compañero brasileño. Y voy a ir ya, Raúl. No, o sea, vi un poco, la verdad, creo que 2 episodios hace mucho tiempo, pero de lo que me dijeron de la serie, parece muy buena, muy renombrada, es por la gente que sabe. Y Breaking Bad también, y Better Call Saul. Te voy a mandar una lista, profesora. Mándame, yo encantadísimo para tener en mi lista. Genial, genial, genial. Ya estoy mandando. Y bueno, excelente, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Dale, te agradecemos muchísimo toda la atención. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana, profesora. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Chao, profe. Un gusto.